Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido una vez más a tu programa de Ruina Restauración. Yo soy la pastora Rocío González. Te doy gracias por estarte sintonizando una vez más a través de estos canales de vías para poder predicar esta palabra. Y bueno, el tema de hoy es rompiendo con el espíritu de desánimo. Qué bendición este programa. Quiero decirte que cuando el Señor me dio esta preciosa prédica, yo la verdad en lo personal me quedé llena de gratitud. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos de una u otra manera comprender y entender a través de la palabra del Señor lo que nosotros estamos pasando. Y muchos de nosotros creemos y pensamos que porque ya somos cristianos, porque ya recibimos a Jesucristo, nosotros no vamos a pasar por el espíritu de desánimo. Pero desgraciadamente quiero darte la noticia que va a pasar. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo caído, estamos en un mundo donde todo lo que nosotros hagamos, el diablo va a venir a robarnos. Estamos en una noche de gloria, estamos en una noche donde estamos recibiendo del Espíritu Santo y al otro día nos sentimos desanimados y decimos, bueno, ¿qué pasó? Y hay que volver a activar el fuego del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que vivamos en el avivamiento, pero el avivamiento cuesta porque el desánimo viene del diablo y Él nunca va a querer que tú estés animándote. Y bueno, voy a hablarte de un hombre que realmente se desanimó en medio de la dificultad. Su nombre es Juan el Bautista. Juan el Bautista, como tú lo puedes buscar y lo puedes encontrar en la Biblia, Juan el Bautista tiene una vida programada. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista era el hijo de Elizabeth. Elizabeth era familiar de María, la Madre de Dios. Así es que María y Elizabeth estuvieron embarazadas y Elizabeth 6 meses adelante de María. Y bueno, Juan el Bautista fue el hijo de Elizabeth. Y como podemos saber, si tú lees la palabra, vas a entender que Juan el Bautista fue un tremendo predicador, que él vivía en el desierto. Ahora, ¿por qué vivía en el desierto? Porque si tú puedes entender lo que la palabra nos indica, la gente de desierto eran rabíes, eran gente que estaba preparándose para extender la palabra. Tenemos que entender algo muy importante. Cuando leemos la palabra y vemos de dónde salió cada persona de la palabra y nos menciona, uno salió del desierto, uno estaba en el templo, tenemos o llegó o vino, lo que sea. La Biblia siempre nos va a indicar algo que se llama códigos. Cuando tú sabes desatar los códigos de la palabra, tú vas a entender realmente de qué se trata de lo que te quiere hablar la Biblia. Y bueno, Juan el Bautista dice la palabra que él creció en el desierto, pero literalmente no creció en el desierto porque quería ser nómada solamente, sino porque estaba recibiendo palabra del Espíritu Santo, era guiado por el Espíritu Santo para poder él reconocer y poder ver al Hijo de Dios, Jesucristo. Era su primo exactamente. Juan el Bautista y Jesucristo eran primos, eran familiares, pero Juan el Bautista, en el tiempo que él se estaba preparando, como Jesús se estaba preparando, porque dice la palabra que Jesús vivía en Nazaret. Por eso dice la palabra, de Nazaret vendrá algo bueno. ¿Por qué? Porque los nazarenos eran gente que se preparaba en el Torá, rabíes.
recuerda esto, Jesús era un rabí, era un hombre de la palabra de Dios, un hombre que era increíblemente maestro de la palabra de Dios, también Juan. Bueno, Juan estaba en el desierto, sigamos con esto, Juan estaba en el desierto y Juan se preparó. Cuando Jesús se presenta delante de Juan, se presentó en el Jordán y Juan declaraba la palabra y decía, arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. ¿Cómo va a poder Juan entender esta palabra? Solamente estando conectado con el Espíritu Santo. Así es que Juan predicaba que arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. ¿Cuál reino? ¿Y cómo sabía que el reino de Dios se había acercado? Así era la palabra. Cuando tú tienes una conexión con el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios te revela cosas que nadie puede saber. Y muchas veces no entiende. Pero Juan fue llamado para predicar, llamado para hablar la palabra de los últimos tiempos. Aún Jesús le comparó Jesús le comparó con uno de los hombres más grandes que existían, porque Jesús dijo que era el más grande entre los grandes. Jesús mismo vio en Juan el precioso Espíritu de Dios y reconoció que Juan era un hombre totalmente preparado. ¡Qué bendición! Rabinos de la palabra, estudiantes de la palabra, cuando declaran esto, escucha bien. Cuando Jesús vino a Juan y Juan le bautizó, quiero decirte que en esos tiempos, cuando tú estabas sometido bajo la autoridad de un rabino, de un estudioso de la palabra, eras su discípulo. Entonces, cuando el rabí preparaba a sus discípulos, también los bautizaba. Y esto era públicamente. Y era para que tú y para que todo mundo que estaba en ese tiempo supiera que estabas bajo la orden, bajo el manto, bajo la autoridad, bajo la presencia, bajo lo que tú, bajo la cobertura de aquel que te estaba bautizando, Así es que Juan bautizó a Jesús públicamente. ¿Y qué se declaró aquí? Que Jesús, siendo el Hijo de Dios, aún siendo el Hijo de Dios, se sometió bajo Juan, bajo la autoridad de Juan en ese momento. Ahí Jesús nos enseña una parte de lo que es someterse. Jesús se sometió y por lo tanto Él nos enseñó acerca del sometimiento. Y sigamos hablando de Juan. Cuando Jesús comienza su ministerio, Juan en ese mismo tiempo fue tomado y apresado por causa de la palabra y por causa de haber puesto en vergüenza en ese momento que existía, puesto en vergüenza a el gobernador de ese tiempo. Y bueno, Juan es apresado y estando en esa cárcel, escucha bien esto, a pesar de que Juan había sido ya nombrado, ya había sido educado, él comenzó su ministerio desde muy niño, sabía la palabra, estaba bajo el manto, era un hombre tremendo de Dios, era un hombre que sabía lo que decía. ¿Por qué? Porque estaba conectado con el Espíritu Santo. A él lo apresaron. ¿Por qué? Por causa de lo que él hablaba y por causa de confrontar el pecado. Muchas
veces es importante que tú entiendas que aquellos que estamos llamados y estamos predicando la palabra, tenemos que confrontar el pecado de otras personas. ¿Por qué? No porque queremos dar mal a esto, sino porque queremos que esa persona reciba vida y sea restaurada y sea sacada de las garras de Satanás. Porque cuando tú estás en pecado, desgraciadamente tú estás bajo las garras de Satanás. Y nosotros, los que sabemos y estamos impregnados de la palabra, tenemos que ayudarte a ti para que tú salgas. Asimismo, Juan el Bautista fue tomado por confrontar el pecado del gobernador de ese tiempo. Y Juan el Bautista, por causa de confrontar ese pecado, fue tomado y fue metido en la cárcel. Desgraciadamente, en ese momento cuando Juan está en la cárcel, a pesar de que luchó y peleó, a pesar de que estaba bajo el manto, a pesar de todo, se desanimó. Y muchos de nosotros, cuando estamos predicando la palabra o cuando estamos bajo el manto o estamos en el fuego del Espíritu Santo y somos apresados, no físicamente muchas veces, es un apresamiento espiritual, es una situación. Muchos estamos predicando la palabra, estamos hablando de la palabra y desgraciadamente están pasando cosas en nuestra casa que nos están trayendo un espíritu de decepción. Muchas personas estamos tratando de levantar un ministerio, pero no sentimos el apoyo de nuestras iglesias, o no sentimos el apoyo de nuestros pastores, o no sentimos el apoyo de nuestros hermanos, hermanas en Cristo, o muchas veces de nuestros familiares. Nos sentimos como que estamos encarcelados, y desgraciadamente sucede muchas veces, no en todos los casos, pero sucede. Esto es algo que sucede constantemente, desgraciadamente, pero nosotros tenemos que aprender a saber cómo salir de esto. ¿Por qué? Porque escucha bien esto, lo que pasó. Escucha bien esto, porque cuando Juan es apresado y en el ministerio de Jesús estaban sucediendo muchas cosas, estaban sucediendo milagros, estaba predicando la palabra, estaba haciendo todo lo que él vino a hacer. Jesús estaba en el ministerio donde él fue llamado, el ministerio que fueron 3 años haciéndolo públicamente. ¿Por qué? Porque Jesús se abrió públicamente para que todas las cosas que dice la palabra en el Viejo Testamento que deberían de haber, que tenían que pasar, hicieran efecto. ¿Por qué? Porque toda la palabra que hablaba de Jesús en el Viejo Testamento tenía que ser efecto. Por eso Jesús, los 3 años que estuvo predicando, cuando fue anunciado por Juan el Bautista, esos 3 años fueron los que determinaron lo que y llenaron y hicieron que la palabra del Viejo Testamento se cumpliera. ¿Por qué? Porque recuerda esto, este libro precioso llamado Biblia habla acerca del pasado, presente y futuro, y todo lo que la palabra dice tiene que no solamente tener una secuencia, sino tiene que ser llenado. Por ejemplo, si yo digo voy a tener una casa en el próximo año, yo tengo que esforzarme para que el próximo año lo que yo dije de que tener una casa se haga. ¿Qué quiere decir esto? Lo que yo dije un año antes tiene que surgir el próximo año, porque mi palabra está en ese deseo, y también porque yo ya lo declaré. La declaración de la Biblia para el futuro de nosotros es que se cumpla. El cumplimiento de la palabra tiene que ser hecho.
Por eso Jesucristo, los 3 años que estuvo predicando la palabra, fue para que se cumpliese todo lo que había en el Viejo Testamento. Amén. Y bueno, seguimos con este hombre llamado Juan. Por eso, cuando Juan escucha todo esto, mira lo que dice la palabra. ¿Por qué no me acompañas al libro de Lucas 7? Y vamos a hablar acerca de Juan. Vamos a hablar acerca de Juan. Así es que ve el libro de Lucas 7, 18. Vamos a empezar desde ahí porque vamos a desglosar este texto. Ve lo que dice en el 7, 18 del libro de Lucas. El libro de Lucas 7, 18. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Los discípulos de Juan eran los que estaban viendo lo que estaba pasando con Jesús. Juan ya había sido tomado preso. Juan ya estaba preso. Juan en este libro de Lucas te da la historia de cómo estuvo preso, cómo fue apresado por decir la verdad. Amén. Los discípulos de Juan, dice en el 7, 18 de Lucas, los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, o sea, las cosas que hacía Jesús, y llamó Juan a 2 de sus discípulos y les envió a Jesús para preguntarle, escucha bien esto, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Escucha bien esto. Juan le preguntó a Jesús. Juan fue el que bautizó a Jesús y después, estando en la cárcel, le pregunta, ¿eres tú? ¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Esa es una palabra que cuando tú la oyes y las circunstancias de Juan, se escucha que estaba desanimado. Juan vio cosas, Juan sabía, pero se desanimó. ¿Cuántas veces tú has visto la gloria de Dios? ¿Cuántas veces has visto? ¿Cuántas veces has visto cómo Dios ha hecho milagros en tu propia vida? ¿Cuántas veces has visto lo que el Señor ha hecho? ¿Cuántas veces el Señor ha puesto delante de ti milagros? ¿Has visto la gloria de Dios? ¿Has orado por gente y has sanado? ¿Has hablado palabras que el Señor te ha dado proféticamente y se han cumplido? ¿Cuántas veces has visto el cumplimiento de Dios en tu vida? Mas sin embargo, en medio de la dificultad, en medio de lo que sucede en tu vida, le preguntas al Señor, ¿eres tú o es otro a quien yo espero? Señor, quiero creerte, pero mis circunstancias es lo que quería decir, es lo que quería decir Juan, parafraseando. Señor, están las cosas mal, pero ¿eres tú o qué hago? ¿Eres tú o qué espero? ¿Eres tú o espero otro? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Es lo que Juan, parafraseando, estaba tratando de decir. Y tú y yo muchas veces estamos en ese espíritu de desánimo. Tú y yo estamos pasando por ese dolor. Tú y yo estamos sintiendo que nuestra casa, que nuestro matrimonio, que nuestra vida, que nuestro ministerio, que todo lo que está alrededor de nosotros se está cayendo. Y nosotros nos preguntamos, pero vi los milagros, ¿eran milagros o era mi emoción? Es lo que quiere decir en este texto bíblico Juan el Bautista. Y también tú y yo, como Juan el Bautista, tenemos el derecho muchas veces a preguntarnos, ¿y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó con lo que sucedió? Yo vi tu gloria, Señor, pero ahora me siento mal. Me levanté y me siento como que
ya no tengo ganas, ya no tengo fuerzas. ¿Qué pasa, Señor? ¿Eres tú, Señor? ¿Eres tú el que me dijiste, ve y haz esto? ¿Eres tú el que me dijiste, abre esta iglesia? ¿Eres tú, Señor? Y nadie me está respondiendo. ¿Eres tú, Señor? ¿Eres tú el que me estás diciendo, yo te mandé a que tú fueras a las naciones? Y Señor, he visto tu gloria, he ido a las naciones, pero ahora lo que está pasando conmigo, Señor, no sé qué hacer. Ese es el espíritu de desánimo. Hermano, hermana que me estás mirando, sé que tú estás pasando por ahí. Sé que hay en tu vida un desánimo. Sé de repente que te desanimas y dices, pero ¿por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Qué pasó estas cosas? Y así mismo como este hombre llamado Juan el Bautista pasó. Y él dice la palabra que le mandó a preguntar a Jesús que si era él o tendríamos que esperar a otro. Escucha lo que dice en el libro de Lucas 7:20. Cuando pues los hombres vinieron a él, ¿a quién? A Jesús. Dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Escucha bien esto. Jesús en ningún momento se ofendió y dijo, ¿cómo? ¿Que Juan no fue el que me bautizó? ¿Que Juan no fue el que me hizo esto? Juan, perdón, no fue el que vio que yo era, no fue él. Jamás Jesús respondió de esa manera. Asimismo, nosotros, en reverencia y amor, podemos preguntarle al Señor, Señor, ¿eres tú el que me mandaste o me emocioné con todo lo que tú me pediste que hiciera? Tú tienes también muchas veces que preguntarle a Jesucristo, Señor, acercarte al Espíritu Santo en amor, en reverencia, pero le puedes preguntar, ¿cómo no? No se va a ofender. ¿Por qué? Porque Él está para que tú le preguntes y Él te responda. Él está para que tú te acerques a Él en reverencia y amor. Claro que tenemos que tener mucho. Fíjate, dice la palabra del Señor que mandó a sus discípulos. Los discípulos de Juan eran discípulos que estaban también ya recibiendo la palabra de Dios. Entonces no era gente cualquiera. Era gente temerosa de Dios. Temerosa de Dios. Reverente, que no iba a llegar y a ponerse duro y grosero. Tenemos que tener respeto de esto cuando le preguntamos al Señor acerca de lo que está pasando con nosotros. No le vinieron a reclamar. No le vinieron a decir, oye, Juan el Bautista te enseñó. Juan el Bautista te bautizó. ¿Qué pasó? Jamás vinieron de esta manera. Tenemos que ser reverentes con el Señor siempre. Ve lo que dice 21. En esa misma hora sanó muchos de enfermedades y plagas. ¿Quién? Jesús. Y de espíritus malos, y muchos ciegos recibieron la vista. Escucha bien esto. En el momento que a Jesús se le pregunta esto, al mismo tiempo Él estaba trabajando. Él no estaba esperando. Él no estaba sentado. Él trabajaba para el reino de Dios. Ve lo que dice una vez más en el libro de Lucas 7:21. En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos. Y a muchos ciegos les dio la vista. 22. Y respondiendo Jesús les dijo, id, o sea, vayan, y háganle saber esto a Juan, que los
que de lo que habéis oído, habéis visto y oído, los ciegos ven. Escucha bien esto. Dijo, vayan y díganle lo que han visto y lo que han oído. Los ciegos ven. Escucha bien esto. Mientras Jesús le preguntaban, él trabajaba. Jesús está listo porque Él quiere responderte a ti. Él está trabajando aunque tú vayas y le preguntes. Jesús no va a dejar de trabajar, pero también está listo para escucharte, para ver tu necesidad. Dice la palabra, los ciegos ven. Habían ciegos físicamente que no estaban viendo. Jesús los sanó. Muchas veces nosotros, por causa de la situación que estamos viviendo, nos cegamos a la realidad. Nos cegamos por causa de lo que estamos pasando. Pero Jesús quiere darte vista para mirar las cosas del reino. Juan no podía ver, pero le mandó a decir, los ciegos ven. Juan no podía ver lo que sucedía con Jesús, pero sin embargo Jesús le dijo, vayan y díganle que los ciegos recuperan vista. Jesús quiere decirte a ti, yo te voy a regresar la vista. Yo te voy a regresar la visión de Dios. La visión de Dios. Cuando los ciegos recuperan la vista, recuperan la visión. Dios quiere decirte esto. Hay visión que todavía no ha terminado y que el Señor quiere que tú sepas que va a regresar, que te va a volver a dar la visión por la cual comenzaste el ministerio que tú ya tienes. La visión regresa. Dice la palabra del Señor, los ciegos ven, los cojos andan. Escucha bien esto. Hay cojos espirituales. Hay cojos que no caminan. ¿Por qué? Porque su cojera los alenta. Si tú estás en medio de una situación donde has bajado la velocidad porque te lastimaste un pie espiritual, el Señor quiere decirte, sana. El Señor quiere decirte que sanes. El Señor no ha terminado todavía su gloria en ti y Él va a volver a sanarte. Porque dice la palabra, los cojos andan. Ve lo que dice la siguiente palabra, los leprosos son limpiados. Hay enfermedades físicas en tu vida que están atormentándote, que te están parando, que pararon tu ministerio, que pararon lo que tú estabas haciendo en Jesucristo. Te pararon, te lastimaron, te están lastimando. Vino a ti una enfermedad física. Dice la palabra que los leprosos fueron limpiados. ¿Qué crees? Quiero decirte que el Señor te va a limpiar, que el Señor te va a limpiar de la enfermedad con la que tú estés lidiando en este momento. ¿Por qué? Porque el Señor no va a dejarte que tú caigas. El Señor ya llegó, el Señor ya está aquí y Él te quiere limpiar porque tú tienes una enfermedad de este momento que no puedes con ella. Déjame decirte que el Señor es el cuidador de tu vida y de tu ministerio. Y si tú estás pasando por una enfermedad física, el Señor, así como los leprosos, que los limpió, porque dice, vayan y díganle a Juan que los leprosos son limpiados. Hoy te quiero decir esto, el Señor está limpiándote de toda enfermedad que vino a ti, que toda enfermedad física que te está atrapando en este momento, porque el Señor no ha terminado su obra contigo. El Señor sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre, y no te deja así. Fíjate lo que dice, sigue diciendo la palabra en el libro de Lucas 7:22. Los sordos oyen
¿Qué crees? Desgraciadamente, si tú entraste a una cárcel espiritual, ya no puedes oír la voz de Dios. Pero el Señor dice que los sordos oyen. Espérate, porque este principio es el principio de escuchar otra vez su voz. Aquí dice que sanó a los sordos. Estás sordo espiritualmente. Ya no oyes la voz de Dios. Escucha bien esto. El Señor aquí dice que los sordos oyen. El Señor va a hablar contigo y vas a escuchar la voz de Dios. La voz de Dios. Los sordos oyen. Y mira lo que dice la palabra. Los muertos son resucitados. ¿Qué muertos? A veces en tu familia hay gente que no está siguiendo a Dios. Y a veces están muertos en el espíritu. A veces dicen, ya no quiero continuar. Tienes hijos que ya no quieren ir ni a la iglesia. Y ellos crecieron en el evangelio. Y dices, están muertos espiritualmente. Señor, se me murieron los hijos espiritualmente. Se me murió el esposo espiritualmente. Padre, se está muriendo mi familia que seguía a Cristo y ahora nadie sigue a Cristo. Nadie quiere. Padre, mi familia todavía no es conversa. Están muertos en el pecado. Pero mira lo que le mandó a decir a Juan que estaba en la cárcel. Y mira lo que te dice a ti que estás ahorita con un espíritu de desánimo. Estás en la cárcel espiritual. Quiero decirte lo que la palabra dice. Padre, sigue orando por mí porque el Señor está predicándote en esta hora. Dice que los muertos reciben vida. Hoy te voy a decir algo y yo profetizo sobre ti y tu familia, sobre tu ministerio, sobre lo que tú tienes, que le has puesto la mano a Dios y le has dicho, Señor, lo que me entregues, yo voy a prosperarlo. ¿Por qué? Porque yo soy como ese que recibió una moneda, que recibió 5 monedas, que recibió 10 monedas. Voy a prosperarlo, Señor. El Señor dice, voy a hacer que todo lo que está muerto reviva. Escucha bien esto. Voy a hacer que todo lo que está muerto cobre vida. El Señor te dice que hay vida. La palabra lo dice. Y si la palabra lo dice el Señor. Amén. Dice la palabra, los muertos son resucitados y los pobres es anunciado el evangelio. El Señor te dice, levántate porque tenemos que hablar la palabra. Levántate porque tenemos que predicar a los pobres. Los pobres económicamente, no, Señor, solamente esos. No, Señor, los pobres espirituales. Hay gente que no conoce del Señor. Hay gente que necesita escuchar la voz del Señor. Hay gente que necesita escuchar que Jesucristo murió y resucitó por ti y por mí y por todos aquellos que necesitan estar pegados a la viña, al evangelio. Necesitan escuchar las nuevas buenas de Jesucristo. Juan el Bautista estaba en esa cárcel espiritual. Sí, Señor. Por eso este mensaje se llama Rompiendo con el espíritu de desánimo. Juan recibió la palabra. Juan recibió lo que tenía que recibir. Tú estás recibiendo lo que el Señor quiere que recibas, porque tú estás en esa cárcel espiritual. Y sabes una cosa, después de eso, no importa si la muerte te acecha. Yo sé muy bien que el morir es ganancia, como decía Pablo. Juan escuchó lo que tenía que escuchar, porque él había anunciado que el reino de Dios, el reino de los cielos se había acercado. El reino de los cielos está cerca de ti. Escucha bien lo que dice 22, después de que dice que a los pobres se les es anunciado el evangelio. Y bienaventurados, dice la palabra en el 23 del libro de Lucas 7. Y bienaventurado
bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Escucha bien esto. Jesús no es piedra de tropiezo. Jesús es la roca firme donde puedes pararte. Siempre. Jesús es la roca. Muchos, cuando comenzamos la carrera en Cristo, vienen muchísimas cosas. Cuando tú empiezas a servir a Cristo, se te echa a perder el carro. La familia no quiere hablar contigo. Los amigos, amigas que tienes ya no te desean más. Y dices, ¿qué pasó? Se supone que todo estaba bien. Lo que pasa es que antes de recibir a Cristo, estabas muerto en el Espíritu. Y ahora que vives para Cristo, todo lo que está en el mundo está fuera de los límites tuyos, porque tú eres un servidor, tú eres una servidora de Cristo. Y tú tienes que entender lo que dice esta palabra. Y bienaventurados, porque tú eres una persona bienaventurada, porque en Cristo no hay tropiezo. Cuando tú te acercas a Jesucristo, el único que debe de tropezarse de hoy en adelante es el diablo. El único que debe de estar listo para caer es el diablo, en tu vida, en tu familia, en tu ministerio, en tu casa, en todo lo que te pertenece. ¿Por qué? Porque Jesús es el único que debe reinar en ti. Amados, amadas, ustedes que han recibido esta palabra, quiero darte a entender, eres bienaventurada, eres bienaventurado. ¿Por qué? Porque el Señor siempre te va a sacar de ese espíritu de desánimo cuando estés en Él. Porque Él sigue siendo el mismo de hoy, de ayer y de toda la vida. Y con Cristo eres más que vencedor, eres más que vencedora. Eres continuamente lleno del Espíritu. Hoy quiero hablarle a toda persona que quizás me esté escuchando a través de estas vías de comunicación y dicen, has hablado acerca de Juan el Bautista, has hablado acerca de su ministerio, has hablado acerca de cómo le preguntó a Jesucristo, ¿eres tú? O esperamos a otro. Quizás tú eres esa persona que está siguiendo una religión, pero no entiendes muy bien de qué se trata. Y hoy te conectaste con estas vías de comunicación y quieres preguntarle a Jesús, ¿eres tú eres tú o he de esperar a otro? Hoy quiero decirte que es Él. Él quiere invitarte a que tú pertenezcas a su familia. Jesucristo, cuando Él murió en la cruz, Él resucitó. ¿Sabes por qué? Porque Él pagó por el pecado del mundo. Y tú necesitas a Jesús, el que pagó por ti, por tus pecados en el mundo, por tus pecados. Y este es el día que el Señor ha hecho para que tú recibas ese perdón de parte de Él y seas adoptado en la familia de Jesucristo. Así es que si tú nunca has recibido a Jesús como tu Salvador, o quizás tú, por causa de hacer o seguir algo que no estaba bien, pero tú ya habías estado en la casa de Jesús, hoy quiero decirte que es el día para que tú regreses. Así es que yo quiero que tú inclines tu rostro, cierres tus ojos y te voy a guiar en una oración para que tú le pidas perdón a Dios y le pidas que entre en tu corazón. Así es que vamos a orar, repite después de mí. Señor Jesús, hoy te doy gracias. Yo te pido que me limpies. Yo te pido que rompas con el espíritu de desánimo en mí. Hoy te entrego mi vida. Hoy te doy gracias porque no espero a otro. Hoy es el día que quiero abrir mi corazón y decirte, entra y saca
todo lo que me desanima. Y quédate conmigo para siempre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y guíame por donde quiera que yo vaya. Hasta el día de mañana que yo esté delante de ti. Amén y amén. Has recibido a Jesucristo como tu Salvador. Le doy gracias al Señor por haberte quedado en estas vías de comunicación. Este es el programa de Ruina Restauración. Te esperamos en otro programa próximamente. Te damos las gracias. Soy la pastora Rocío González. Hasta luego.